Bien. Entonces, vamos a ir viendo, a ver si ustedes ya lo pueden ver, ahora sí. Vamos a ir viendo entonces, por ejemplo, el primer código de este programa de cuidado responsable, que se titula Información a la comunidad y respuesta ante emergencias. Ese título creo que ya dice mucho. ¿Ustedes qué indicación les da este título y por qué es importante revisar este elemento? A mí me Eh, suena a la capacitación de los empleados. Vamos, perdón, disculpen, capaz que yo pregunté así, pero vamos a tratar de ordenarnos, capaz que si me levantan la mano para mí es más fácil darle la palabra y que ustedes no se pisen, perdón. Lucas, te escucho. no, yo iba a aportar que el año pasado tuvimos una capacitación en el Ministerio de Trabajo de fitosanitario y los que nos hacían énfasis era en eso de que teníamos, que en realidad la prioridad siempre era primero dar aviso a la comunidad, a las industrias que estén en la vuelta y eso. Perfecto. Bien. ¿Tú trabajas en el ministerio, Lucas, o fue a través del No, 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 ministerio? no. No, que hicimos un curso de ¿cómo es? A ver, Gurises, si me ayudan, ¿cómo se llamaba el coso? Sí, de módulos de Fitosanitario. capacitación del ministerio, está perfecto. En realidad, Sí, ahí claro, va. en realidad nosotros nos sacamos el carnet de manipulador. Eh, entonces, nos Ahí sirve va. todo eso. Qué bueno, ¿lo hicieron mismo en el ministerio? No, en Colonia, en la escuela de lechería. En Fuimos la hasta escuela allá y de... nos quedamos ahí con todos los gurises, creo que de un día para el otro, creo que fue. No me acuerdo si fueron 1 o 2 noches, Qué bueno. pero hicimos eso ahí. Pero buenísimo, lo felicito por haberlo hecho. Yo lo hago, yo trabajo también en agro y lo articulo a través del Ministerio de Ganadería. Y sí, son unas cuantas. Si lo hicieron un día entero, lo hicieron sería un módulo solo. Por lo general, a veces se articulan en 3 instancias de 4 horas y hicieron la evaluación final y todo y les dieron el carnecito. Claro, en realidad creo que, no me acuerdo si fueron 2 días o 3, pero Fueron, eran jornadas bastante largas. Estábamos toda la mañana ya. sí, Creo que un día, sí. sí, creo que un día fuimos de mañana y después fuimos de tarde de vuelta. Y al último hicimos la prueba, que hicimos toda la parte práctica con el tema de las boquillas y de cómo tiraba y el tema del goteo y Sí, o sea, pusimos. controlar el caudal y hacer el cálculo, ¿no? De cuál es la dosis final de lo que perfecto, qué bueno, qué bueno. ¿No? No La entendimos primera vez que mucho, encuentro que hay alumnos que lo hayan hecho, me encanta. creo Los, que salvamos porque habían aplicadores de verdad ahí, pero nosotros fuimos nomás, le metimos tremenda onda. Me encanta, me parece buenísimo. Celebro que salga también de ustedes estas oportunidades, porque a veces, como decía, no todos tenemos la misma oportunidad de hacer estos cursos, salvo que estés trabajando específicamente en eso, así que nada, tienen un plus en el haber hecho el curso de aplicador, así que excelente. Lo que mencionaba Lucas, y bueno, la mayoría de ustedes es eso, ¿no? La importancia de conocer ese proceso y bueno, como hacía énfasis y les hicieron énfasis en ese curso, ¿no? La información a la comunidad. Y este elemento del Código 1 no solamente habla de eso, sino también de la respuesta ante una emergencia, cómo actuar y cuáles son los mecanismos para mitigar, primero que nada, controlar y mitigar ese posible accidente, ¿no? O cómo eso puede impactar en el suelo, en un curso de agua, en el ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces apunta hacia varios contextos. Y la Creo que información, técnicamente tenía un nombre, era, creo, zonas buffer, algo así, si no bien, mal recuerdo. perfecto. Sí, la información a la comunidad creo que es la pata más difícil que tienen, que las industrias les cuesta todavía cómo articular. Porque claro, hablamos de respuesta ante emergencia y enseguida te dicen, sí, tenemos el plan de emergencia, tenemos material de equipos de extinción, tenemos para control de derrames y un montón de herramientas que, bueno, si no se hacen prácticas periódicas y simulacros, a veces es como un material ahí que duerme en un lugar y hay que tenerlo siempre en actividad.
pero la información a la comunidad es bastante complicado porque de repente los mecanismos son un poco acotados, entonces, bueno, ¿cómo lograríamos una información a la comunidad? ¿Qué se les ocurre? Y creo que primero es tener capaz que ahora con el tema de las redes sociales estaría bueno tener una página de Instagram, Facebook, una página web actualizada y con toda la información que hay que tener. Porque muchas empresas tienen, pero tienen información de hace 1000 años, no tienen medios de contacto que se usen. Entonces eso creo que estaría bueno empezar por ahí. Exacto. Yo cuento un poco experiencias, ¿no? Alba, Lucas, seguís con hay dos Lucas, ay, Lucas Álvarez, Lucas Rodríguez. Están Sí. con la mano levantada ahora Álvarez. Te escucho. No, yo quería agregar, además de lo que dijo la compañera, también el tema de la señalización en el lugar, que está bueno que esté presente. Perfecto. Lucas Rodríguez, ¿tú querés comentar algo más? No, yo Ah, tengo levantada la mano. sí, No, sí, la después bajaron. recuerden bajarla si yo no me... Porque a mí me avisa cuando van levantando y es más fácil para mí ir visualizando, ¿sí? Dale. Genial, gracias a ustedes. Esperen que voy a cerrar acá esto para que no mate toda la visual de lo que quiero mostrarles acá. Porque después cuando vean el video no van a poder seguir la presentación. Entonces, yo siempre trato o comento alguna experiencia. O sea, yo trabajé 20 años en industria química, primero como analista de laboratorio. Yo soy tecnólogo químico. Fue mi primer carrera, a lo que me dediqué muchos años. Y después, bueno, surgió la posibilidad de hacer la carrera de tecnólogo químico. Yo me recibí en el año 2010 y trabajé como analista de seguridad muchos años. Ahora trabajo en forma independiente, ya no trabajo en la industria química, si bien trabajo en algún laboratorio asesorando externamente. Ya hace como más o menos 4 o 5 años que no trabajo directamente en una industria, pero bueno, tengo la experiencia de haber trabajado como en diferentes focos, ¿no? O sea, por un lado en la parte de calidad, en la parte de laboratorio y después como prevencionista o como analista de seguridad. Entonces, cómo ahí se empiezan a chocar los intereses, ¿no? Porque producción, calidad tiene sus intereses, seguridad tiene los suyos y cómo a veces eso compite lamentablemente en algunas áreas. Los sistemas de gestión hoy, tanto de calidad, seguridad y medio ambiente, se están integrando, ¿no? Ya hay un sistema más integrado. Antes había como mucho divorcio en los diferentes sistemas y producción quiere producir y entregar. Y seguridad siempre tranca, ¿no? El concepto, seguridad, no, que el permiso de trabajo, que hay que hacer esto. Entonces, el integrar esos sistemas tiene que ir de la mano. Entonces, el programa de cuidado responsable, si bien vamos a ver que estos documentos son los que yo manejaba hace 4 o 5 años atrás, entonces puede que algunos términos estén obsoletos, les va a pasar que los van a leer y van a decir, y acá dice CISO, y ya en términos CISO en realidad no aplica, en realidad hablamos de SST, Seguridad y Salud en el Trabajo, y algún otro término puede que vean que está obsoleto. Yo consulté a SICURS y los formularios que se habían actualizado y parece que están usando los mismos, pero bueno, es lo que tenemos. Pero a lo que voy es cómo, cómo las organizaciones también internamente a veces tienen conflictos en sus áreas, ¿no? Entonces imagínense hacia afuera. Lograr una información a la comunidad es un trabajo muy exhaustivo, no es que, hoy creo que fue Belén, hablaba de las redes sociales. Hoy las redes sociales manejan mucha información, pero a veces con eso no basta. Tenemos que evaluar nuestro entorno. Nosotros, cuando estemos trabajando en cualquier industria, estamos conviviendo en un ecosistema con otras empresas, con vecinos, con centros culturales, con escuelas, con centros deportivos. Entonces, tenemos que ver ese entorno, cómo va a impactar si mañana tuviéramos un evento de, no sé, un accidente o un derrame, ¿no? Yendo a un producto químico, cómo eso puede impactar en nuestro entorno de trabajo. No solamente hacia adentro, sino hacia afuera, justamente. A modo de ejemplos de situaciones que a mí me tocaron vivir, por ejemplo, en la empresa que vamos a ver, que es Pintura Cinca, donde yo trabajé muchos años, los simulacros
era un ejercicio donde teníamos que avisar a todo el mundo. Entonces, era complicado, no era tan sencillo ir a tocar la puerta del vecino. Ay, disculpen que se me fue la presentación ahí. Que uno iba a la puerta del vecino y decía, bueno, señora, mire que mañana vamos a hacer un simulacro. Era imposible hacerlo así uno por uno, pero se habían generado canales de comunicación, información incluso en la entrada de la planta para quien pasara, identificara, mira, mañana a tal hora hay un simulacro. O sea, generábamos esa información. Incluso las empresas linderas hacían el simulacro con nosotros. Entonces se había generado como una cultura en ese entorno donde todos de alguna manera respondían. Empresas como Nestlé, Punta Ballena, incluso frente a la planta de Inca estaba la formativa de Racing, y los chiquilines y la gente de Racing también hacía el simulacro con nosotros. Era muy gracioso porque generábamos ese impacto. Es un trabajo que lleva tiempo, pero es sumamente importante. Incluso la comunicación ante los reclamos, ¿no? A nosotros nos llegaban reclamos de vecinos por olor, ¿tá? Porque de repente, bueno, en la descarga de un isotanque que estaba descargando, no sé, acrilamida, eso generaba mucho olor, y bueno, el vecino obviamente ya estaba llamando, no, que hay olor, que no sé qué. Bueno, eso también, cómo respondemos ante los reclamos, ¿tá? Entonces, este código apunta a eso. Y ahora vamos a ir viendo un poco algunos contenidos. No los vamos a leer todos en detalle porque se nos van las horas, pero les quiero mostrar algunos ejemplos de varios códigos para que tengan una idea de a dónde apuntan esta información. Este código tiene en su cada código, perdón, en este caso el código 1, cada código va a tener al comienzo, en su encabezado, un criterio de autoevaluación o de calificación. Siendo 1, ustedes ven el cursor si yo lo muevo, ¿verdad? Supongo se ve que que sí. está, Sí, perfecto, supongo que sí. se ve bien. Siendo 1, en este caso, el nivel de cumplimiento más bajo o nulo, y 5, el mayor nivel de cumplimiento, ¿no? Entonces, acá el código dice, por ejemplo, para el código 1 dice, no se tiene ninguna evaluación de las preguntas o preocupaciones de la comunidad, o sea, no hay nada hecho. Y en el mayor cumplimiento menciona, existe un programa completo, tanto para atender inquietudes como para comunicar a la comunidad. El programa funciona satisfactoriamente y se revisa periódicamente, ¿no? O sea, acá hablamos como el ciclo de Deming, ¿no? Funciona, se revisa, se actualiza y hay un ciclo de mejora continua en este proceso. Cuando hablamos de un sistema de gestión, la idea es que el ciclo de Deming aplique a cualquier cosa que hagamos, que esté revisado, que esté actualizado, para garantizar un ciclo de mejora continua. Entonces ustedes van a ver que yo les voy a ir mostrando, cada código tiene un criterio de calificación. A su vez, el cuestionario que viene a continuación, para este código está dividido en 2. La parte A, que habla de la información a la comunidad, y el apartado B, que habla de la respuesta ante emergencias industriales, ¿sí? Este código tiene estos 2 elementos, nada más. Y acá comienzan las preguntas, ¿no? Entonces, más que preguntas son como enunciados, ¿no? Entonces ahí, en la autoevaluación, cada empresa tiene que, bueno, la pregunta o el enunciado número 1, bueno, ¿en qué nivel de cumplimiento estamos en este enunciado? Entonces cada empresa se va calificando en estos niveles, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entiendo que sí. Si no, me paran, por favor. Entonces vamos a ir leyendo algunos ejemplos como para evidenciar qué es lo que deberíamos ver en una organización. Por ejemplo, el punto 4 habla de un diálogo permanente con los empleados para responder a preguntas y preocupaciones y fomentar su participación en los esfuerzos de información y alerta comunitaria. Entonces, esto es como un enunciado, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos que evidenciar que la organización tenga para dar cumplimiento a este enunciado? ¿Qué les parece a ustedes? La participación de los trabajadores como fundamental.
Perfecto. ¿Y qué deberíamos ver en ese elemento? Perdón que no te... Que estén informados siempre los trabajadores. Bien, Manuela, perfecto. Antes, ¿quién fue que habló que no retuve el nombre? Rosario, buenos Rosario, días. no veía tu nombre, Rosario, perdón, gracias, Rosario. Manuela, bien, pero ¿dónde lo vemos, esa participación de los trabajadores? En el decreto, en el 291, que habla de la gestión y el ámbito bipartito. Bien, ¿quién habló? Manuela. Manuela. Vamos a hacer eso. Recién Lucas levantó la mano. Vamos a tratar de levanten la mano, así también los ordeno a ustedes y no se pisan, como decía más temprano. Lucas, levantaste la mano y la bajaste. ¿Qué ibas a decir? No, sí, iba a hablar de las instancias de bipartita que tenían que existir para que se diera ese diálogo con los empleadores y los Exacto. empleados. Exacto. Justamente lo que mencionan. Una de los elementos que deberíamos revisar es si funciona dentro de la organización un ámbito de comisión bipartita. ¿Sí? Entonces, ese es uno. Ahora vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, existen empresas donde tienen, por ejemplo, buzoneras de consulta, donde los trabajadores pueden generar consultas anónimas o a su nombre. Existen, bueno, carteleras de información, encuestas al personal. Puede haber también como herramientas la participación de los trabajadores en la identificación y evaluación de riesgos, ¿sí? Entonces son diferentes elementos que se puede revisar para justamente verificar, bueno, el trabajador participa en estas consultas, encuestas, evaluaciones, identificación de peligros, incluso en mi caso, por ejemplo, cuando llegaba, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, yo participaba a los delegados para que me acompañaran en ese proceso de visita, por ejemplo. Entonces, a ese nivel de participación, y ni que hablar, obviamente, en un plan de emergencia, ¿no? Y ni que hablar. Pero uno de los primeros elementos es eso, la bipartita, si funciona, cómo funciona, si tiene un acta constitutiva, ¿sí? Con qué frecuencia trabaja la bipartita, si es algo que está formalizado bajo un procedimiento de trabajo, si se labran actas cada vez que la comisión funciona. Entonces, el nivel de cumplimiento de 1 a 5 que yo les mencionaba recién es medio subjetivo, pero si yo les pongo como ejemplo, bueno, sí, la comisión se reúne cuando ocurre un accidente, cuando hay alguna situación complicada, ahí nos reunimos, capaz que es muy reactiva la participación de los trabajadores, ¿no? Ahora, si yo les digo, bueno, la comisión bipartita tiene un procedimiento de trabajo, tiene un acta constitutiva, además elabora un acta cada vez que se reúnen y la misma es firmada y además después la pegan en la cartelera para que todo el personal esté en conocimiento de lo que se habló en la comisión, genera medios de participación, participa en las identificaciones de peligro, participa en las capacitaciones, ¿sí? En las instancias de capacitación. Bueno, ahí capaz que estamos en un nivel de cumplimiento 5, ¿sí? Entonces, cada empresa, la idea es que ante estos enunciados identifique qué es lo que tiene que evidenciar y qué nivel de cumplimiento tiene, ¿sí? Otro ejemplo, vamos a revisar, por ejemplo, el punto 3 dice, educación de los empleados acerca del plan de respuesta ante emergencias de la unidad y de los programas de seguridad, salud y medio ambiente. Este enunciado específicamente habla de lo que es la formación y capacitación, en este caso de los empleados. Entonces, existe un cronograma de capacitación que incluye la respuesta ante emergencias, ya sea por incendio, derrame, bueno, primeros auxilios, cómo está ese plan de capacitación, cuál es si por ejemplo si hay una brigada de emergencias o una brigada de evacuadores, cómo es la formación, con qué frecuencia. ¿Me explico? O sea, la idea es que en este elemento revisemos todo lo que tiene que ver con la formación específica en seguridad, salud y medio ambiente, ya sea para la totalidad de los trabajadores o para un grupo, como mencionaba recién, para la brigada de emergencia, si es que existe. ¿Sí? Entonces ahí la idea es que cada organización vaya evidenciando cuál es este requisito
qué es el documento que lo valida y cómo es el nivel de cumplimiento. Si yo en mi plan de capacitación no tengo identificado, por ejemplo, la respuesta ante emergencia, ya tengo un problema. O sea, ya estoy en un nivel de cumplimiento si yo me paro acá en un nivel 1 o 2, o sea, no estoy acompasándome con lo que me pide el código, ¿sí? Ay, denme un segundo que se me abrió otra pantalla ahí, perdón. Esto con respecto a lo que es comunicación, información. Y después con el punto B, que es respuesta ante emergencias industriales, acá habla, por ejemplo, de otros requisitos, como por ejemplo, acá menciona una evaluación permanente de los riesgos potenciales para los empleados y la comunidad local, derivados de accidentes y de emergencias industriales. Acá básicamente, bueno, hablamos de una evaluación permanente de los riesgos, además de contemplar que tengamos un plan de emergencias, perdón, y que contemple los distintos tipos de emergencias, ya sea de fuego, derrame, no sé. Incluso hablamos a veces de emergencias de seguridad patrimonial, ¿no? Por ejemplo, un atentado, las posibilidades de un atentado o una falsa alarma me pasó en Pintura Cinca que tuvimos una emergencia de bomba, supuestamente, ¿sí? Entonces, atender hasta estas situaciones que exceden a lo propio de la actividad, ¿no? Que pueden ser factores externos que nos impacten a nosotros. Entonces, evaluación permanente es, bueno, mi hiper de evaluación de riesgos, cómo está actualizada y revisada periódicamente, ya sea por una tarea específica dentro del proceso, sino cómo puede estar impactada por una emergencia, ¿sí? ¿Cada cuánto deberíamos, o en qué momento deberíamos revisar nuestra hiper, nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo revisamos permanente, además de la permanente? O sea, ¿cuándo estamos obligados a ir y revisar nuestra hiper? Y cuando se va a comenzar con un trabajo, perdón que no levante la mano, pero no sé cómo funciona el levantar la mano. Si alguien me explica, podría. Bien, te vas, lo que pasa es que yo en el modo presentación no me deja, pero ahí Esa es en los 3 puntitos donde dice más va, eso, y los tres aparece un puntitos. cartelito que dice levantar la mano. Dice, en mi caso dice tocar timbre para mano levantada, dice, y después creo que te da la opción de bajarla, pero ahora tiene la palabra. Donde dice reacciones. Ahí pude, gracias. Ahí va. Manuela, que había arrancado, no, Belén había arrancado con la respuesta, perdón. No, yo no era. Yo levanté después de Lucas. Bueno, está. Lucas, te escucho. No quería comentar que al principio, o sea, al arranque del trabajo, sino después también cuando se agrega algo al proceso, algo nuevo, Ujú. o hace trabajadores nuevos. Bien. ¿Qué más? ¿Cuándo más estamos? Luciana, te escucho. Sí, cuando ocurre algún accidente o algo hay que volver a revisar, ¿no? Exacto. Cuando ocurre un accidente, ya sea de índole... Manuela, sí, adelante. Cuando se agregan nuevas tecnologías o se modifican los procesos. Perfecto, sí, perfecto. Un poco como también lo que decía hoy más temprano también Lucas, una materia prima, un proceso, una máquina, una nueva máquina o herramienta, o cuando el procedimiento cambia, porque de repente lo hacíamos de una manera y el procedimiento cambió, y bueno, nos obliga también a tener que revisar, porque nosotros evaluamos una determinada tarea que se hacía de una forma, ¿sí? Esa es una parte difícil, porque muchas veces no nos enteramos si algo cambió, ¿no? Eso después lo vamos a ver en otro elemento del código, cómo el control de modificaciones tiene que de alguna manera existir para dar aviso a seguridad o al servicio de SCT o quien funcione en la organización para que eso desencadene
todo el proceso de revisión y de mejora, ¿sí? Pero yendo a este punto de emergencias o de un accidente, la normativa de la 45.001 nos obliga incluso, obviamente, a investigar accidentes, pero también los incidentes, ¿sí? No sé, en la carrera ya lo habrán comentado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la identificación, perdón, con la investigación de accidentes. Pero si estamos trabajando para poder mañana, por ejemplo, certificar en la ISO 45001, la normativa pide también investigar incidentes. Por tanto, también sería una buena práctica preventiva, revisar nuestra hiper cuando ocurre un incidente, ¿no? El incidente, estamos hablando de que no se materializó todavía una pérdida, ¿sí? Entonces ya la normativa es mucho más exhaustiva, más exigente, quiero decir, perdón, con respecto a esta investigación y esta actualización de, por ejemplo, en este caso, la evaluación permanente, ¿sí? Nosotros en Pintura Cinca teníamos una herramienta que se llamaba, era rarísimo, pero se llamaba los cazadores de incidentes. Entonces la idea es que el trabajador, cuando identificaba una condición o algo que entendía que podía llegar a ser un incidente o desencadenar un incidente, lo reportaba. Y manejábamos en un programa todos estos reportes de incidentes para poder tratarlos y evitar que se materializaran en un futuro como un accidente. ¿Me explico? O sea, eso era otro mecanismo también que utilizábamos para que el trabajador participara en esa identificación. Que no sea solamente el trabajo del prevencionista o del área de CISO, sino es como un trabajo solamente de una parte. El involucramiento que hablábamos más temprano de los trabajadores también en la identificación de estos incidentes, obviamente para tratarlos, investigarlos, tratarlos y eliminarlos, y que no se materialicen luego en un accidente. Ese es como un cometido más dentro de lo que es el sistema de gestión. Acá lo que busca es eso, bueno, evaluación permanente de los riesgos potenciales, o sea, sí, los identifiqué, los evalué, pero permanentemente, yo sé, cada organización va a definir, bueno, yo una vez al año voy a revisar mi hiper. Y como bien mencionaron muchos de ustedes, lo voy a revisar cada vez que ocurra un accidente o un incidente, ¿sí? O se aplique, por ejemplo, una emergencia, ¿no? O sea, ya sea un derrame, ya sea un principio de fuego, o una emisión al ambiente de cualquier proceso, me va a obligar siempre a revisar esta evaluación de riesgos. Y ¿Sí? cuando se apliquen mejoras también, ¿verdad? Por supuesto, claro. Por supuesto, la idea es que si ocurre un evento, eso se desencadene en acciones de mejora, ya sean correctivas y preventivas en ese momento, y de alguna manera eso también va a actualizar mi hiper. Por lo general, se generan las matrices de medidas de acción para cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, si yo estoy en la empresa, ocurrió una emergencia, eso sí o sí me va a obligar a hacer la investigación de qué pasó, cómo pasó, por qué, aplicando el análisis de investigación que quiera, el de los 5 por qué, el de análisis de causas, el que quiera utilizar, pero siempre en pros de obtener mejores medidas de control, ¿sí? Y actualizar ese proceso. Muchas veces me lleva a actualizar el plan entero de seguridad, el plan entero de emergencias, quiero decir, perdón, ¿sí? Otro ejemplo, para ir pasando después a otro, acá habla, por ejemplo, comunicación de toda la información relevante y útil para la planificación de la emergencia al Comité de Planeamiento de Emergencia de la Comunidad, donde está localizada la unidad. Acá, en realidad, existen comités de planeamiento de emergencia, no en todas las comunidades, pero, por ejemplo, a mí me pasó cuando hice un simulacro, hace muchos años,
Bombero no tenía ni idea de las cosas que tenía la planta. Y quedó sorprendido cuando entró a la planta de pintura Cinca de todo lo que había con respecto a seguridad. Primero que ni siquiera manejaba la cantidad de inflamables que teníamos, digo, en ese momento, a granel, ni que hablar, y tampoco conocía las reservas de agua que tenía que tiene la planta, ni los sistemas de extinción, ni los equipos de combate de emergencia, como por ejemplo equipos presurizados del mismo índole que los que maneja bomberos. Entonces, bomberos quedó como diciendo, wow, acá si mañana tengo cerca de acá un siniestro, sé que voy a venir a Pintura Cinca a tomar agua, por ejemplo, ¿no? Teníamos 2 tanques de reserva de más de 500 metros cúbicos. Entonces, la información relevante, ya sea de los riesgos, por ejemplo, para bomberos es fundamental que conozcan. ¿Cuál es la realidad? Bomberos habilita y muchas veces no conoce internamente ninguno de los procesos. Cuando llega la emergencia se encuentra ahí con la situación y es bastante complicada esa parte. Esa es la realidad. Pero la comunicación de esta información debería llegar, debería estar de alguna manera plasmada y que bomberos, en este caso, que sería el que va a atender una emergencia, a través del equipo de salvamento o a través del equipo HAZMAT de materiales peligrosos, debería saber cómo actuar en estos casos. Sin ir más lejos, un simulacro que realizamos hace ya muchos años, y acá voy a delatar mi edad y es horrible, pero bueno, antes la comunicación con bomberos era a través de fax. No sé si alguien sabe lo que es un fax. Bueno, es una herramienta obsoleta. No, Es una un herramienta teléfono que te da fotocopias. lo mismo, casi decir lo mismo. Bueno, cuando uno hacía un simulacro tenía que mandar primero, además de llamar, tenías que mandar un fax con el día, la hora que tenías que hacer, etc. Antes de eso, bueno, del fax, yo en esa oportunidad mandé el fax, me guardé la copia, hice el llamado a bomberos, organicé el simulacro, era un derrame, donde obviamente no derramamos producto químico, era agua, con una víctima que se había desvanecido, armamos todo, bueno, eso fue un simulacro con aviso a bomberos, pero sin aviso a la brigada, o sea que la brigada actuó como debería actuar, se activó la alarma, se hicieron las comunicaciones, se llamó a bomberos, emergencia médica, se articuló todo. A los 10 minutos tenía 4 camiones de bomberos en la puerta, claro, Pintura Cinca salieron como tejo, el equipo HAZMAT de materiales peligrosos bajaba del camión presurizado, ya bajaban con los equipos de respiración autónomo, ya presurizados, entraron a la planta, me corrieron a un costado, nosotros estamos al mando. La gente no sabía que era un simulacro, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, desatendieron seguramente una emergencia real por venir a un simulacro, o sea, toda esa comunicación falló internamente. Por suerte yo tenía todo documentado, pero bueno, tuve que hacer una nota explicando al jefe de bomberos el evento del simulacro para que ellos también justificaran el haber sacado del cuartel 4 camiones con aproximadamente 10 bomberos. Era una locura eso, bueno. Y ahí fue esa oportunidad donde nos dimos cuenta que ellos no tenían ni idea de lo que teníamos en planta. Entonces, a partir de ahí, una de las acciones de mejora fue enviar a bomberos un listado de todos los productos químicos, las cantidades y el tipo de almacenamiento que teníamos para esos productos químicos, tanques a granel con capacidad, si eran bombonas de 200 litros, si eran contenedores de 1000, y otro listado de el personal entrenado y otro listado con todos los equipos de combate contra incendio que teníamos, ya sea lanza de espuma, hidrante, cantidad de extintores, o sea, se le mandó a bomberos toda esa información. Y eso, de alguna manera, pudimos mejorar ese requisito de mantener informado, en este caso, a un comité, que en este caso sería bomberos, en la actuación ante una emergencia dentro de la planta, para que conozcan a dónde van cuando se enfrentan a una situación de emergencia, ¿sí? Esa es la parte, como decía, la más complicada. Por lo general, bomberos no maneja toda esa información, entonces cuando llega
ahí realiza, bueno, ese triage de actuación, bueno, ¿qué atendemos primero? Si hay víctimas, si hay fuego, si hay derrame, y bueno, y ahí sobre la marcha se va actuando. Esa es la realidad de lo que a mí me tocó vivir en esa oportunidad, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir viendo otros códigos. Me detuve en este por la importancia que tiene que ver con la comunicación y con la respuesta ante emergencias, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, o vamos a ver, uno que también es específico a nuestra actividad, que es el código 5, a ver si es este, sí, es el código 5, ahí lo abrió, denme un segundito, acá. El código 5 que habla de la seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Como que también es más específico a nuestro quehacer también. Todos tienen algo que ver. Algo que no mencioné y que es importante, o sea, estos códigos cuando la empresa se autoevalúa, no lo hace una persona sola. O sea, la idea es que, por lo general, nosotros lo hacíamos dentro de la comisión de seguridad. Y muchas veces en la comisión lo que hacíamos es participar a roles y funciones relevantes. Para este código, obviamente, la doctora de la planta estaba involucrada, obviamente todo el equipo de CISO en ese momento, o de SCT en la actualidad, y muchas veces se participaba al jefe de operaciones, o al jefe de mantenimiento, o el área de ingeniería, ¿tá? Dependiendo de la temática, ese grupo se iba abriendo para que cada uno con su expertise en el tema participara en esta evaluación, ¿sí? Porque obviamente que solamente una persona o un área no puede responder a todos estos elementos. Entonces siempre se hace en un equipo mucho más amplio, multidisciplinario, entonces cada uno va aportando en su competencia al responder estos códigos, ¿sí? Entonces, este específicamente habla de la seguridad y la salud de los trabajadores, claramente. A diferencia del código anterior, el encabezado en realidad es muy similar, donde clasifica desde el nivel 1 al nivel 5, en el nivel de cumplimiento, quiero decir, pero este código tiene 4 apartados. Tiene un apartado A, que es la administración de programas de seguridad y salud, el apartado B, que habla de la identificación y evaluación, el apartado C, prevención y control, y el apartado D, perdón, comunicación y entrenamiento. Esto es bien específico de seguridad y salud. Yo este código y el de emergencia se los voy a dejar en el aula para que lo tengan como material de consulta, porque les puede servir para cualquier trabajo. Esto lo pueden aplicar. Si bien estamos en el seminario de industria química, lo pueden aplicar o lo pueden usar para cualquier otro trabajo, ¿sí? Entonces me parece que está bueno que lo tengan. Digo, no se los voy a pasar todos porque me parece que no va a aplicar a todo, pero sobre todo el código 5, me parece que les va a agregar valor y les va a ayudar a, por ejemplo, hacer un diagnóstico de situación, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la normativa, ¿tá? Por ejemplo, el apartado A, vamos a leer uno, y van a ver que muchos... Hola, ¿sí? ¿Cómo? Está por cortar. Ah, gracias. Ahora ya seguimos en el otro video. Entonces, como decía, este código va a apuntar, van a ver que se van a solapar algunas preguntas que vimos recién en el código 1, van a ver que puede que se repitan y que la evidencia sea la